Academia Cristo, aquí tu paz. Le damos nuevamente la bienvenida al curso de Discipulado 2, Estudio de las Epístolas. Para considerar quién escribió el libro de Santiago, hay que entender que los nombres Santiago y Jacobo vienen del mismo nombre griego Jacobos. Quizá esté pensando en el discípulo Jacobo, el hermano de Juan, que era parte del círculo íntimo de Jesús, el cual estaba compuesto por Pedro, Jacobo y Juan. Sin embargo, Hechos capítulo 12 nos dice que ese Jacobo fue martirizado por el rey Herodes Agripa al inicio de la iglesia cristiana, y eso hubiera sido antes de que esta carta fuera escrita. Entonces, el candidato más probable es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Ese Jacobo fue un líder importante, un pilar de la iglesia cristiana en Jerusalén. Yo sé que es muy raro pensar que un Jacobo escribió la epístola de Santiago, pero acuérdense que el nombre que la Biblia usa es Jacobos. El versículo inicial de su carta nos dice que les está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, cristianos judíos que vivían tanto en su país como en el extranjero. No conocemos la fecha exacta de esta epístola, pero muy probablemente fue escrita en los años 40, aproximadamente de 10 a 15 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. A diferencia de muchas de las epístolas de Pablo, el objetivo de esta carta no es explicar ni tampoco corregir la falsa doctrina. El mensaje es más bien un ataque frontal contra la hipocresía, la autoindulgencia y el autoengaño en la comunidad cristiana. El estilo de Santiago no tiene nada de sutil. Desde el primer capítulo es una orden tras otra. Podríamos parafrasear algunas de esas órdenes de la siguiente manera. Las personas que le piden algo a Dios y luego dudan no deben de esperar respuesta. Si está tentado a pecar, no culpe a Dios, son más bien sus malos deseos los que le provocan a la tentación. Todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Uno puede pensar que es religioso, pero si no es capaz de controlar su propia lengua, no lo es. No favorezca a los ricos. El núcleo del mensaje de Santiago es que la fe verdadera está viva y produce buenas obras. Cualquiera puede decirles a los necesitados, váyanse en paz, manténganse abrigados y bien alimentados. Sin embargo, un verdadero cristiano hace algo al respecto. La fe sin obras es muerta. Pero eso no es el único mensaje en esta carta. Así como un timón pequeño puede dirigir un barco grande, o una chispa diminuta es capaz de incendiar un bosque completo, la lengua, aunque es pequeña, ejerce un tremendo poder para el bien o para el mal. Por eso es que debe ser domesticada. Santiago continúa con estas indicaciones. La sabiduría terrenal conduce hacia la envidia y la rivalidad. La sabiduría celestial conduce a la paz. La vida es una elección. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? A quienes siguieron el consejo, Santiago les trazó un camino espiritual. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo, acérquense a Dios, límpiense las manos, purifiquen sus corazones, lloren, aflíjanse, hagan lamentos, humíllense ante el Señor, oren con corazón limpio, confiesen sus pecados uno a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. No se jacten del mañana como si estuviera en sus manos y no en las del Señor. Toda jactancia de ese tipo es mala. Por último, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados.
No sabemos si Santiago escribió esto para tratar problemas existentes o simplemente para animar a un cristiano a una vida motivada por el Evangelio, que evitara problemas. Lo que sí sabemos es que su consejo es la palabra de Dios y que esta es eterna. Ahora veremos la epístola o carta a Filemón. Junto con Efesios, Filipenses y Colosenses fue escrita en el año 61 o 62 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma a la espera del juicio. Tiene solo un capítulo y estaba dirigida a una sola persona, Filemón. Filemón era dueño de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. De acuerdo con el derecho romano, eso era castigado con muerte. Onésimo se había convertido en un cristiano dedicado y fue muy útil para Pablo mientras éste se encontraba en prisión. Pablo se refirió a él como su hijo mientras estaba encadenado. Pablo envía a Onésimo de regreso con Filemón, apelando a la fe cristiana de Filemón. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, pero no como esclavo, sino como un hermano. Él le dice a Filemón, y si alguno daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. La carta a Filemón hace un hermoso paralelo. Así como Pablo estuvo dispuesto a asumir la deuda de Onésimo, una deuda castigable por la muerte, Jesús asumió nuestra deuda del pecado, castigable con tormento eterno en el infierno. Tanto Santiago como Filemón son poderosas epístolas con un poderoso mensaje del Evangelio. Esperamos poder hablar más con usted acerca de estas dos epístolas en nuestra clase en vivo. También acuérdense que puede ir a academiacristo.com y ahí encontrar nuestra biblioteca teológica, buscar los libros de la Biblia popular sobre Filemón y Santiago para conocer más. Dios lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz.